Hi everyone. En el quinto tema de esta unidad vamos a hablar de dos cuestiones muy importantes. Por un lado vamos a retomar el tema de referencia, vamos a hacer énfasis en lo que es la referencia personal y por otra parte vamos a trabajar con el concepto de definiciones expandidas, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a leer en la página 47 de su libro. Vamos a encontrar esta sección referida a referencia personal, ¿sí? Un texto sería extraño e irritante si estuviese compuesto únicamente por sus sustantivos y careciese de pronombres. Recuerden los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos en español, I, you, he, she, it, we, you and they en inglés. Los pronombres son palabras que reemplazan a un sustantivo o frase nominal y le permiten al escritor o al hablante evitar la repetición constante de palabras, ¿sí? Utilizamos los pronombres para referirnos a términos que por lo general ya han sido mencionados y a veces a otros que se mencionarán con posteridad. Esto es muy importante remarcar, ¿sí? Por un lado, recordamos que los pronombres permiten evitar la repetición de palabras, ¿sí? Fíjense si yo diría algo como Dickens mantuvo la fama de Dickens, ¿sí? Con un constante fluir de novelas. Siendo un hombre de enorme energía y talentos muy amplios, Dickens también trabajó en de otras cosas. Dickens editó los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, repetir todo el tiempo la palabra Dickens sería muy confuso y también sería hasta tedioso, tanto para los lectores como para el escritor. Bueno, para eso nos sirven los pronombres, ¿sí? Para referirnos a términos que por lo general ya han sido mencionados, o sea que aparecen antes en el texto, o también para aquellos que se mencionarán con posteridad, o sea que en un texto escrito van a aparecer a continuación, ¿sí? Si tenemos acá el texto sobre Dickens, ¿sí? Vamos a notar que tenemos ciertas referencias personales. His fame, su fama. ¿La fama de quién? De Dickens, ¿sí? He also engaged in many other activities. Él también realizó otras actividades o muchísimas otras actividades. Él, ¿a quién se refiere? A Dickens, ¿sí? Él editó, ¿sí? Periódicos semanales. Otra vez, he, el pronombre he, él, hace referencia a la persona de la cual estamos hablando, que es Dickens, ¿sí? Bueno, esto es muy importante de detectar en inglés, porque si no, nos detenemos a buscar siempre palabras por palabra y no tratamos de ver cómo esos significados, esas oraciones se enlazan unas con otras para lograr cohesión y por lo tanto coherencia, ¿sí? Bien, lo que vamos a seguir ahora es continuar con el libro. Muy bien, acá dice los pronombres en negritas, se refieren todos al sustantivo propio Dickens, ya mencionado con anterioridad, ¿sí? El uso del artículo the, o sea, el, recuerden que the significa el, la, los o las, para referirse a algo que ya ha sido mencionado, ¿sí? Eso también. Fíjense, acá dice, una mujer mayor, ¿sí? Ingresó a la habitación. La mujer estaba usando ropas desprolijas y no tenía zapatos, o sea, estaba descalza. Entonces, fíjense que primero digo una mujer mayor y luego dice la mujer, o sea, estamos utilizando el artículo definido, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque yo ya sé de qué mujer estoy hablando, de esta mujer que ingresó a la habitación. Bueno, estas son cuestiones que debemos prestar atención cuando trabajamos con
lo que es textos en inglés y referencia. Bueno, acá en este cuadro ustedes tienen sistematizados los pronombres que habíamos ya copiado para la clase anterior, ¿sí? Como actividad les propongo que se animen a señalar cualquiera y a traducirla, ¿sí? Su profesora tal vez pueda usar esta actividad para testear su conocimiento de estos pronombres, ¿sí? Por ejemplo, si ella les marcado como myself, ustedes tienen que saber qué significa a mí mismo, y que yourself significa a ti mismo, y que your significa tú, ¿sí? Your house, what is your name, pero que yours significa tuyo o tuya, ¿entienden? Bueno, entonces la idea es que ustedes vayan repasando con los cuadros que anotaron en el punto anterior el significado de estos pronombres. ¿Entendido? Bien, vamos a pausar el video para realizar esta actividad. Bueno, ahora a continuación vamos a trabajar con lo que son las definiciones expandidas, ¿sí? En estas definiciones expandidas, lo que vamos a hacer precisamente es ver que toda definición puede incluir más información, y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en enciclopedias, ¿sí? Entonces, en cada entrada de los diccionarios es habitual encontrar la estructura base que hemos estado analizando. Recuerden que era término a definir, término de clase y características. Pero también la definición se caracteriza por su expansión descriptiva. Es decir, podemos encontrar que las definiciones están ampliadas por descripciones, clasificaciones, generalizaciones y ejemplos. La siguiente es una definición más completa o expandida del término cartilage, ¿sí? Entonces, fíjense que primero, si quieren, vamos a leer una definición común de lo que es el cartílago. Va a aparecer acá en la pantalla. Y luego lo que vamos a hacer es tratar de diferenciar la definición que hay, la diferencia que hay entre esta definición más común, más propiamente dicha, con lo que es una definición expandida, ¿sí? Bien. La idea es que aquí ustedes van a ver, ¿sí?, que esta definición de cartílago, ¿sí?, esto sería la definición, digamos, de diccionario, ¿no? El término a definir, ¿sí? Acá sería el término de clase y aquí sería las características. Pero como ustedes pueden ver, aquí hay muchas más cosas incluidas, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a tratar de hacer ahora es ubicar, ¿sí?, en este texto, que aquí no está completo porque mi escaneo no fue muy bueno, en el texto de la página, ¿sí?, de la página 48 de su libro, tienen un texto sobre la definición de cartílago. Aquí van a primero marcar las tres partes de la definición, digamos, propiamente dicha, ¿sí? Y luego, a continuación, van a tratar de buscar la clasificación, donde se dice algo sobre la clasificación de los cartílagos y si hay alguna descripción en cuanto a su estructura, la ubicación y propiedades. Todo eso lo van a marcar en su libro, ¿sí? Bien. Una vez marcado esto en el libro, les voy a pedir que interpreten o que me cuenten, ¿sí?, que armen su misma interpretación en inglés sobre lo que es el cartílago, teniendo en cuenta estas características que se presentan en la definición expandida con la cual estuvieron trabajando, ¿sí? También para ayudarse pueden apoyarse en lo que es el paratexto, que es lo que acompaña este texto, que es un esquema, un dibujo de lo que es el cartílago, ¿sí? Bueno, vamos a pausar, vamos a dar por terminada la clase o el tema
pero le tienen que mostrar, me tienen que mostrar, por favor, este texto, ¿sí? Su interpretación final de esta definición expandida.